Bueno, muchachos, entonces nuevamente vamos a explicar estos límites, ¿cierto? Que todos son indeterminados. ¿Por qué sabemos que son indeterminados? Porque cuando yo evalúo el límite, recuerden que evaluar el límite es sustituir este numerito que uno coloca aquí al lado de x en la función. Entonces, por ejemplo, en el primero, si yo coloco 3 al cubo menos 27, entonces pues eso nos va a dar cero, porque 3 al cubo es 27 y 27 menos 27 nos da cero. De igual manera en el denominador, 3 menos 3 nos da cero. Ahora en el siguiente, lo mismo, sustituimos el uno, ¿cierto? Uno al cuadrado da uno, más 2 por uno, pues 2, 2 más uno 3 y 3 menos 3 cero. De igual manera acá, uno al cuadrado da uno, uno lo sumamos con este 4 y nos da 5, y menos 5 por uno, entonces 5 menos 5 cero. Bueno, y lo mismo con el tercero, ¿no? Sustituimos menos 5 y eso también nos da cero sobre cero. Ahora, no nos quedamos ahí. Entonces, vamos a revisar si esos límites indeterminados se puede calcular la indeterminación, ¿cierto? Eh, Simplificando la expresión. Es decir, ¿cuál expresión? Esta expresión racional, esta fracción. Entonces, si yo puedo, por ejemplo, factorizar, simplificar, racionalizar esa fracción, pueda que quite la indeterminación, como es el caso de estos tres ejemplos. Entonces, en el primer, en la primera factorización, en el primer ejemplo, en el numerador lo que hacemos es diferencia de cubos, ¿listos? O cubos perfectos, diferencia de cubos perfectos, ¿sí? Que es sacar la raíz cúbica del primer y el segundo signo, del segundo término. Entonces, la raíz cúbica de x al cubo es x, raíz cúbica de 27 es 3. Como aquí hay un menos, entonces seguimos colocando el menos porque estamos hallando de las raíces de las cúbicas. Factor, ¿sí? Ojo, esto tenemos que multiplicarlo, ¿no? Factor del primero al cuadrado. Entonces, como es x, entonces sería x al cuadrado. Como aquí era menos, entonces automáticamente aquí colocamos más. Si aquí hubiese sido más, entonces aquí el segundo, este término sería menos. Pero en este caso, como es menos, pues lo cambiamos a más. Más el primero por el segundo. Entonces, ¿cuánto nos da 3 por x? Pues nos da 3x. Más, este más siempre es positivo, siempre. Entonces, más 3 por 3, 9, es decir, el segundo al cuadrado. Luego de simplificar de factorizar este numerador, ¿sí? Podemos darnos cuenta que podemos simplificar x menos 3 sobre x menos 3 y automáticamente se nos quita la indeterminación. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que x valía 3 y 3 menos 3 nos da 0. Pero si yo simplifico este denominador, ¿sí? Con el x menos 3 que está arriba, pues simplemente nos queda límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 3x más 9. Entonces, quedaría como un límite determinado, porque ya pues lógicamente de una cuadrática no va a haber ningún número que me dé cero en el denominador, sería algo muy difícil, ¿no? Entonces, evaluamos el límite así como lo hicimos al principio, entonces quedaría 3 al cuadrado más 3 por 3, 9 más 9, entonces esto nos da 27. Ahora, yo les explicaba la gráfica, sin embargo, la gráfica está en el grupo, ¿sí? Yo necesito que ustedes tengan una afinidad especial con la graficadora de una función, porque así como le contestaba a Juliet, de pronto ya no vamos a tener el tiempo para ponernos a graficar esta función, porque pues ahí perderíamos eh, bastante tiempo, ¿sí? Y lo que yo necesito es entender qué es lo que yo hice acá. Entonces, ¿qué significa? Que en esta función, cuando el límite de x que tiende a 3, ¿sí? Nos resulta igual a 27. Entonces, vamos a la gráfica es una parábola que aquí tiene el vértice, ¿sí? Intercepta el eje Y, y si miramos, cuando x vale 3, ojo, lo mismo aquí que estamos diciendo, cuando x vale 3, y o el límite, cuando x vale 3, y vale 27. Pero nosotros en la gráfica debemos poner un punto rojo para indicar acá de que, ojo, esto no es una función continua total, es una función continua
pero hay una indeterminación ahí porque esto nos hacía dar un valor de cero en el denominador. Entonces, esa es la interpretación gráfica. Luego, estos otros dos ejercicios no son problemas, ¿no? Porque los problemas son con enunciados. Estos dos ejercicios, miramos que son eh, todos factorizando tanto numerador como denominador por el mismo método que es x al cuadrado, o sí, o el primero al cuadrado más bx más c. Entonces, factorizamos, porque recuerden que esto nos había dado 0 sobre 0, factorizamos el primero, x cuadrado más 2x menos 3. Y eso nos da x más 3 factor de x menos 1. ¿Por qué? Entonces abrimos paréntesis, colocamos la x, colocamos la otra x, colocamos el primer signo, más, lo ponemos aquí en el primer factor. Ahora para poner el segundo signo tenemos que multiplicar más por menos. Entonces en este caso, más por menos me da menos, ¿cierto? Entonces, luego de que están los signos, más por menos me da menos, buscamos dos números cuya diferencia sean 2, es decir, que restados sean 2 y multiplicados 3. En este caso, pues 3 y 1. ¿Por qué? Pues porque 3 menos 1 da 2 y 3 por 1 me da 3. De igual manera, desarrollamos este que está aquí abajo. Entonces, x al cuadrado menos 5x más 4. Abrimos paréntesis, colocamos la x, colocamos el primer signo, menos, entonces aquí nos da menos, menos por más nos da menos, ¿cierto? Y luego multiplicamos nuevamente los signos. Menos por menos me da más. Ahora, buscamos dos números que sumados me den 5 y multiplicados 4. En este caso sería 4 y 1. Y por último, al ya factorizar tanto numerador como denominador, yo puedo observar de que se puede simplificar el x menos 1. Pero ¿por qué quería simplificar x menos 1? Porque esta expresión era lo que me estaba haciendo el denominador cero. Porque 1 menos 1, recuerden que x tendía a 1, y 1, que vale x menos 1, me da 0. Entonces 0 al multiplicarlo por esto nos da 0 todo. Entonces, al lograr simplificarlo con la factorización, nos quedaría el límite cuando x tiende a 1 de x más 3 sobre x menos 4. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Evaluamos nuevamente el límite y sustituimos las x por el valor al cual tiende x en el límite. Entonces, 1, como x vale 1, entonces 1 más 3 me da 4, ¿sí? Y abajo nos da 1 menos 4 me da menos 3. Entonces yo puedo colocar el menos arriba, puedo colocar el menos abajo o el menos al frente de la fracción y sigue siendo negativo, ¿sí? Entonces eso nos da menos 4 tercios. De igual manera, muchachos, este ejercicio, este problema, ¿cierto? Factorizamos, luego simplificamos, se logró quitar la indeterminación y nos dice que esto nos da 12 séptimos. Para esta gráfica yo le pedí el favor a Brian Mateo, que es tan amable, lo envía al grupo de WhatsApp y eh, esta por favor me la envía Heider Cruz. X cuadrado menos 2x menos 35 sobre x cuadrado más 3x menos 10. Yo les decía que tuviéramos prudencia, digamos, ¿con el qué? Con el grupo, ¿sí? Yo hay veces los cierro, pues es porque no se suba información que no necesitamos, ¿sí? Ya ustedes después se van a dar cuenta que uno envía mucha más información dependiendo de los contenidos temáticos y pues si nos llenamos ahí de stickers, entonces lógicamente no se va a observar eh, la, no se va a observar la información que uno quiere decirles. Bueno, muchachos, vamos a hacer el último ya para terminar la tutoría, ¿sí? Entonces, a ver, ustedes me van a colaborar en lo siguiente. Ojo, le van a echar cabeza. ¿Cómo hacemos para que eso nos dé indeterminado? Es decir, les voy a dar la función, pero no les voy a decir el límite a cuánto tiende, ¿sí? Entonces todavía no se los voy a decir. Y ustedes van a decir, uy, aquí necesitamos que X valga tanto, entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí ya más o menos borré. Bueno, entonces hagámoslo.
Entonces, a ver, ¿cuál hacemos? Hacemos esto. Eh, 3x al cuadrado, ¿sí? Aquí terminamos, menos 4x menos 15, menos 4x menos 15. Listos. Sobre, si fuera eso, siempre sería determinado, ¿no? No existiría ninguno indeterminado ahí porque ni siquiera hay denominador. Pero en este caso sí, voy a colocar denominador. Voy a colocarles uno que ya hemos hecho. X cuadrado menos 5x más 6. ¿Sí? Para que no piensen más 6. ¿Sí? No les toque de pronto otro. Aquí es lo que yo les digo. Ustedes me van a ayudar a decir. Límite cuando X tiende a hacia qué valor, ¿sí? Para que esto me dé 0 sobre 0. Entonces piensen a ver cuál sería. ¿Es? 3. ¿Quién lo dijo? ¿Andrés Roballo? No, señor. ¿No? Entonces, ¿quién lo dijo? ¿Juan David? Bueno, no sé quién lo dijo, pero vamos a analizar. Entonces, por favor, ¿qué es lo que yo estoy tratando de preguntarles otra vez? Vamos, ustedes me van a decir qué número coloco aquí para que esto sea indeterminado, para que me dé 0 sobre 0, o que me dé un 0 en el denominador. Entonces, ¿cuál número será? 3. ¿El 3? ¿Será que 3 positivo de una? Así sin... No, 3 negativo. o 3 negativo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, pónganle cuidado. Yo no les voy a decir todavía, pero vamos a factorizar eso, ¿sí? Entonces, ya me regálame un minutito y estoy aquí terminando de borrar. Sí, es complicado para borrar. Bueno, entonces, vamos a factorizar el numerador, ¿sí? Ese es de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros identificamos qué vamos a factorizar y cómo lo vamos a factorizar, ¿sí? Porque como decía ahorita, creo que Amy era la que decía, si yo tengo abajo una X, ¿cómo voy a factorizar X? Yo solamente tengo un término, eso es muy complicado factorizar. Pero que se puede hacer, pues sí se puede hacer. Yo puedo llegar y decir, X es igual a X a la 0 más X. Como X a la 0 es 1, ¿cierto? Entonces, menos X a la 0, podría yo llamar y hacer esa pequeña sustitución y eso nos podría dar ese valor. Bueno, entonces, pero ya termino de borrar acá porque de pronto vamos a necesitar este espacio. A ver, ¿esta quién me la va a graficar? Bueno, entonces, no, vamos a dejar una incertidumbre acá, ¿sí? Una incógnita acá a ver quién va a ser. Entonces, ¿cómo se factoriza esto? Se multiplica 3 por 15 y dejamos indicado el 45, ¿sí? Esto hay que hacerlo obligatoriamente. Entonces, abrimos paréntesis, ¿sí? Estoy factorizando el numerador, por favor, ¿sí? Y aquí coloco sobre 3, ¿sí? Hasta ahora estoy factorizando el numerador. Oh. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aquí colocamos 3x, ¿sí? Aquí colocamos también 3x. Colocamos el primer signo que sería menos. Menos por menos me da más. Dos números, multiplicamos nuevamente, menos por más da menos, ¿cierto? Entonces, dos números cuya diferencia sean 4 y multiplicados 45. Entonces, ¿Es? en este caso va a ser ¿quién? 9 y 5, ¿no? 9 menos 5, 4 y 9 por 5, 45. Entonces, ahorita reducimos eso. Bueno, ¿y aquí quién colocamos? ¿O qué colocamos? Entonces, x, ¿cierto? Menos, esto ya lo habíamos factorizado, entonces x menos y menos por más da menos,
Y nuevamente multiplicamos los signos. Entonces, menos por menos da más. Dos números que sumados den 5 y multiplicados 6. Entonces, 3 y 2. sería 3 y 2. 3 y 2, sí. Bueno, ahora, ¿cómo simplificamos esto de arriba? Por favor, esto de arriba. Entonces, aquí vuelvo a colocar límite, ¿sí? Cuando X no se... ¿A qué tiende? Colocamos aquí cuando X tiende a, ¿cierto? Entonces, límite cuando X tiende a, no sabemos. Estos dos numeritos que están en el primer factor dividen a 3. Entonces, yo podría simplificar ese 3 y decir que 3x menos 9 dividido en 3, pues simplemente nos da x menos 3. ¿Sí? Factor de 3x más 5. Entonces, ahí yo ya me estoy dando cuenta, ¿sí? ¿Cuál es la expresión que me hace 0 y que se va a simplificar? Entonces, aquí colocamos x menos 3, factor, x menos 3, factor de x menos 2. Y entonces, como ustedes pueden observar, ¿sí? Eh, aquí este x menos 3 se simplifica. Entonces, como esos eran los que se simplificaban, ¿sí? Ah, bueno, aquí es paréntesis. Yo no voy a colocar cuando x tiende a 2, acá. Porque yo podría llegar y decir 2 menos 2, 0. Pero esto no se me elimina con nada de arriba, entonces seguiría siendo la indeterminación. Pero si yo digo, ojo, cuando x vale 3, entonces ahí sí, yo diría que 3 menos 3 da 0 y se simplificaría este con este y se nos va la indeterminación. Entonces, Profe, bueno, tengo una duda. Si yo decido quitar el 3 en lo que es 3x más 5, o ya a la hora de factorizar tiene un orden que dice de derecha a izquierda. ¿Sí me hago entender? En la parte de arriba, en la parte de arriba. acá 3x más 5 Sí, y... señor. No, esto es un producto, o sea, esto, el 3 se puede simplificar con el de la izquierda, con el de la derecha, con el que ustedes quieran. Si hay tres términos acá, digamos tres, un triple producto, este numerito lo puede simplificar con cualquiera de los tres y nos da igual. ¿Listos? Ah, Bueno, ok, vale. bueno, entonces seguíamos acá. 3 por 3 da 9 y 9 por 5, 9 más 5, 14. Y 3 menos 2, eso nos da 1. 1. Es decir, que eso es igual a 14. ¿Listos? Y ese sería el resultado. Como se pueden dar cuenta, eso nos da un número. Así como acá nos dio 12 séptimos, aquí nos dio 14. ¿Y por qué nos dio 14? Vuelvo y repito, pues porque se simplificó x menos 3 sobre x menos 3 y al sustituir 3 por los otros dos, pues nos da 14 sobre 1. Y esa sería la respuesta. Entonces quería explicarles también ese muchacho porque no solamente existe en este casito de factorización, sino también hay otros, ¿no? Bueno, yo creo que dejemos acá la grabación. Ya con estos ejemplos ya ustedes pueden hacer el taller que les hace falta. Entonces vamos a dejar la grabación hasta acá. Ah, pero importante. Temas para la evaluación. Uno, vamos a ver lo de la tutoría anterior. Graficación de funciones racionales, ¿sí? Racionales. Calculando sus indeterminaciones mediante el método intuitivo y algebraico, ¿sí? Es decir, eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, ahí sí tenemos que hacer la gráfica, el procedimiento que está grabado, por favor, en la primera videollamada de hoy. Y dos, les van a salir varios límites de esto, ¿sí? Pues yo les se los voy a dar mezcladitos. O sea, yo se los doy determinados con indeterminados. Y ustedes ahí dicen, ah, este es determinado, entonces, no le hago más. Me dio el número y ya salió. Pero, uy, este es indeterminado. Entonces ahí empiezan ustedes a mirar, uy, qué caso, qué método de factorización me sirve, hasta dónde podré llegar. Como el parcial lo hacen ustedes en su casa, pues ustedes pueden utilizar la herramienta, ¿cierto? Muy importante que es la graficadora de funciones para poder establecer
el comportamiento del resultado en la gráfica. Entonces, lo que no les voy a valer, y eso sí se los dije también en el primer parcial, y espero que esta vez sí estén atentos, porque la vez pasada me hicieron las gráficas de esas funciones, no como las pedí, sino como a ustedes les pareció más sencillo. Entonces, eh, siempre voy a necesitar todos los procedimientos para el cálculo de esos límites, ¿sí? Yo puedo colocar un límite de estos en un programa o en un, sí, puede ser en línea, y eso les da de una de las respuestas. En algunos muestran pasos, pero ojo con esos pasos porque hay veces, por decir algo, llegan y dicen el resultado de del límite se debe a la integración, digamos, constante. Y ustedes no han visto integración, porque integración se ve hasta el siguiente semestre. Entonces uno como profesor empieza como a desconfiar y decir, bueno, y este compañero aprendió a integrar, pero todavía no sabe límites y no sabe derivar, entonces, tan raro, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Vuelvo y les repito, la aplicación es para verificar los comportamientos, los resultados, pero el procedimiento en la evaluación tiene que ser así como yo los estoy haciendo. ¿Listos? Bueno, entonces vamos ahora sí a dejar de grabar hasta acá.